ampliamente cuestionado por la criptomoneda, son los mismos asesores de una candidata presidencial en Colombia. Ok. La cual a cada pregunta dice, ya mis expertos, mis duros, mis asesores económicos están revisando para cuando me tengan listo esto, yo les haré las propuestas. Ahorita todavía no las tengo listas. Ok. Por eso te decía, un candidato de peso que sí tenga sus propuestas listas, que sea un académico, una persona que realmente puede arreglar este tema económicamente hablando. Que al fin y al cabo, muchos de nuestros problemas se reducen a eso, al tema de economía. Sí. Teniendo una buena economía, vas a tener una mejor inversión social. Así de sencillo. Sí. Y cierro con dos ideas. Tenemos un minutito, mi querido Jonathan, para cerrar esta plática sabrosa como siempre. Te pregunto, ya en la agenda mediática, ¿ya se olvidó el tema de las mamás buscadoras y el tema del catatumbo o eso sigue en segundo plano? Te comento algo muy curioso. Siguen los partidarios de Uribe borrando las bardas, no me digas eso. Sí, pero es que a pesar de que ya el tema y la opinión pública está en otros ámbitos, en otras discusiones, me llama mucho la atención que son los seguidores de Uribe los que están pintando las paredes. Entonces es cuando yo digo, no, pero es que estos seguidores de Uribe también lo que hacen es buscar la polarización todo el tiempo, porque es que la necesitan, porque es que Uribe si no tiene polémica, no tiene nada que aportar tampoco. O sea, necesitan la polémica para sobresalir. Entonces yo digo, cuando ya los contradictores, que son, llamémoslo los partidarios de izquierda, están quietos, ya pintaron sus murales, que están tranquilos en otros temas, son los mismos los de Uribe que parece que quisieran seguir que fueran los que quisieran seguir con la polémica. Entonces esa es la parte donde uno dice, no, definitivamente la polarización es el mejor negocio que hay políticamente hablando. Híjole, pues qué terrible, porque así como nos lo pintas, pues parece una estrategia muy torpe, ¿no? Es como si yo voy a la misa de Navidad al Vaticano vestido de diablo y digo que viva el infierno, ¿no? O sea, pues me van a correr de ahí. Qué barbaridad, ni hablar. Pues parece que la estrategia no anda muy bien por allá, pues con los de Uribe, sobre todo, pues me parece que polemizar por polemizar es un gran error. Jonathan, muchas gracias. Luego platicamos la próxima semana cómo sigue el tema en Catatumbo. El tiempo se nos terminó. No crea usted que no queremos entrarle a la charla. Y pues te mando un abrazo hasta la hermosa Barranquilla, mi querido Jonathan Torregrosa, consultor político desde Colombia, que ya nos adelantó parte del panorama porque se va a poner bueno el tema de las elecciones en esta hermosa nación, Colombia. Muchísimas gracias a ti, un saludo y los invito a que te sigan en todas las redes, en tus podcasts que están buenísimos y para seguir informados. Un fuerte abrazo. Gracias, Jonathan. Continuamos con más aquí en Oriente Capital, no se vaya. Son las 9:03. Corte informativo, noticias cada hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la última década en la megalópolis se han presentado un mayor número de ondas de calor cuya duración también ha sido mayor. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que, sin embargo, para este 2025 es poco probable que se repita un escenario de ondas de calor como en el 2024. Explicó que este año se esperan de 4 a 5 ondas de calor con una duración promedio de 6 a 7 días. Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis estimó que durante la temporada de calor se espera que se registren entre 3 y 6 contingencias ambientales. Fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Kevin Alonso Gil, alias el 200 o el Cabo, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. A esta aprehensión se suma la de Luis Ángel Canovio,
El Güerito, presunto operador financiero de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, también ocurrida en Culiacán. Voz: Alejandra Martínez Delgado. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Buenos días, ¿cómo le va? Este es el informativo de Oriente Capital. Le tenemos muchísima información y bueno, ya escuchó usted nuestro corte informativo. Y pues antes de arrancar, queremos decirle que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el Frente Frío 28. Se va a extender sobre el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Este 20 de febrero va a causar lluvias torrenciales. Escuche bien, amigos que nos oyen en esta zona, lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias intensas en Oaxaca y lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico asociada mantendrá un ambiente gélido al amanecer en el norte del país, frío y fresco en el noreste, oriente y centro. Además, se espera la caída de aguanieve o nieve en montañas con altitudes superiores a los 4,200 metros. El Frente Frío también va a provocar fuertes vientos en el litoral del Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, la península de Yucatán. Y bueno, finalmente le comento que el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a generar lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur de nuestro país. Se anticipan temperaturas mínimas extremadamente bajas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León y heladas en otras regiones del país. Aquí en el centro de la República, recuerda estar abrigado, abrigada. Amaneció frío, ayer hizo chipi. Prevén que por la tarde haya también esta lluvia que deja un ambiente bastante frío. Entonces, cuídese, cúbrase, protéjase. Y pues a nombre de Mario Ramos, Raya Costa, todo el equipo, le damos la bienvenida al informativo de Oriente Capital. Algunos temas que abordaremos esta mañana. Mire, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los vuelos espía de Estados Unidos no son ilegales, sobre todo, pues ya nos vendió, esta narrativa es nueva, estrenadita, ahora sí que nuevecita de paquete, que se hicieron bajo petición de México, que nosotros pedimos esos vuelos y que son antiguos, que tiene un montón de tiempo haciéndose. Y por otro lado, acerca de Yunes, que ayer le platicábamos, le adelantábamos la información, pues dice Claudia Sheinbaum que se abra el debate. Bueno, pues abierto ya estaba, o sea, tampoco es novedad. Ahora sí que 2-0 perdiendo Claudia Sheinbaum, porque dice dos cosas que pues ya estaban pues más que claras según nosotros, ¿no? Pero bueno, cayó el Güerito, operador financiero y segundo al mando de los Chapos en Sinaloa. Y hablando de la violencia, también vamos a ahondar en el tema de la militarización de nuestro país. Pues Human Rights Watch advierte que esta militarización no detiene la violencia en nuestro país. El tribunal electoral del país aprueba diseños de boletas para la elección judicial. Le tendremos los detalles. Son estas boletas, amigas, amigos, pues lo adelantamos aquí. Perdón si uso esa palabra, son un desastre. En información internacional, pues bueno, ya escuchábamos las consecuencias que puede tener, pues que ya es oficial, 6 cárteles de la droga en México han sido designados como terroristas, perdone usted, y Claudia Sheinbaum responde que los llamen como quieran, mientras no se metan al país. Pues ojalá que así quede, señora presidenta, ojalá que así, porque ya lo escuchábamos en el resumen informativo. Elon Musk dice, bueno, pues como ya son terroristas, pues son candidatos a ser bombardeados por drones. Híjole, esto es muy interesante. Obviamente, pues ya respondió Alito, que fue el que peor respondió de los políticos de oposición. Anaya dice, bueno, que hay una plática entre cámaras, va a tener consecuencias. Pues mire, antes de arrancar con información, si hay que decir, y se lo tengo que decir con todo respeto, pues en este sentido, no tenemos defensa. No se moleste, si me está escuchando, no se moleste, por más que se haya juntado Claudia Sheinbaum con los militares en Nuevo León ayer y gracias ejército, ya les subí el sueldo y todo,
excelente por nuestros ahora sí que nuestros paisanos con uniforme, ¿no? Muy bien, vaya, hasta que, ¿no? Está bien. Pero nosotros no tenemos cómo defendernos de Estados Unidos. Nos pasaría lo mismo que en el castillo de Chapultepec. No podemos meter ni las manos. Y los grupos delincuenciales tampoco tienen con qué defenderse. De un ataque, vamos a decir, un full scale attack, un ataque a gran escala de Estados Unidos. Tienen bomba atómica, digo, para acabarla pronto. No la van a tirar acá porque hay muchos americanos viviendo aquí y muchas de sus empresas. Pero no tenemos cómo responder, cómo detener a esos drones. Simplemente con drones. Deje usted un ataque ya por tierra y con tanques y helicópteros. No tenemos, ¿no? O sea, los drones son como la punta del iceberg. Lo digo con todo respeto para que midamos, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando con esta amenaza? Y me parece que va más por el tema, ya hablando, aterrizándolo, va más por el tema de los aranceles, porque pues México sigue con su campaña y está bien, lo hemos dicho aquí. Ahí están las detenciones que se anuncian prácticamente día a día de piezas claves del cártel de Sinaloa en este caso. No, de los Chapitos, para ser más específicos. Bueno, pues quédese con nosotros, hay mucha información y voy a empezar platicando pues lo que escuchábamos en nuestro corte informativo, pues este elogio del señor Trump a Claudia Sheinbaum. Mire, en política no hay casualidades. Le cuento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Claudia Sheinbaum, aseguró que va a copiar la estrategia que tiene México para evitar ser una nación consumidora de drogas. He estado hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa. En realidad, detalló que mediante esta conversación por teléfono habló con ella sobre la razón por la que México no es una nación consumidora de drogas, a lo que Sheinbaum respondió: tenemos valores familiares muy fuertes. Trump aseguró que Estados Unidos también los tiene y pues que va a implementar esta campaña publicitaria antidrogas allá en los Estados Unidos, replicando a Claudia Sheinbaum. Y bueno, dándole la vuelta a esa página, es que fíjense, repito, no hay casualidades. Para como suavizar un poquito la tensión entre los dos países, pues la administración de los Estados Unidos del presidente Trump designó el día de ayer a 6 organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas, según pues ya una notificación oficial del Registro Federal de aquel país. Este aviso del Departamento de Estado dice que estos 6 grupos que le voy a leer pues son organizaciones terroristas y representan un peligro para los Estados Unidos, de acuerdo a aquel documento: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Y en este contexto también escuchábamos en nuestro corte informativo, pues Elon Musk, el magnate muy cercano a Donald Trump, que ya se echaron cebollazos esta primera vez que tuvieron reunión en la Casa Blanca, pues sugirió bombardear con drones a cárteles mexicanos de la droga, después de que pues ya se declararon como grupos terroristas. Musk publicó en su cuenta de X un documento que formaliza la inclusión de estos grupos en la lista terrorista y agregó: esto significa que son elegibles para ataques con drones. En concreto, el Departamento de Estado designó a estos cárteles y también incluyó a la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Así las cosas. Y al estilo de Trump, pues Canadá también va a declarar terroristas a cárteles, eso afirmó el embajador McKay. Y esto fue despuesito del anuncio de los Estados Unidos. El nuevo embajador de Canadá en México, Cameron McKay, señaló el día de ayer que su país va a hacer lo mismo con estas organizaciones del narcotráfico, pero precisó que la medida aplicará en territorio canadiense y con respeto a la soberanía de México. Esto fue lo que dijo el diplomático canadiense y bueno, pues así queda precisamente pues esta información. Pues vaya que se movió mucho el tema en relación con la relación México-Estados Unidos y con los cárteles, que bueno, ya es oficial, para Estados Unidos son organizaciones terroristas. Y ayer Claudia Sheinbaum también decía: es que no los estamos defendiendo, que los llamen como quieran, pero vamos a defender la soberanía nacional. Bueno, veremos, me parece que va por el tema del 25% de aranceles. Repito, es cierto, México
está moviendo la patita, como se dice, a nivel de barrio, ¿no? Se están deteniendo diferentes personajes, se están desmantelando laboratorios. La violencia no acaba, eso es un tema completamente diferente, pero se está haciendo algo. Eso va a ajustar para que Estados Unidos diga, sí, ya están combatiendo al crimen, es otra cosa diferente. Entonces, pues vamos a esperar, y por lo pronto, antes de irnos a la pausa, tenemos información de la presidencia de la República para que usted que nos acompaña esté enterado. Mire, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró no tener miedo de una invasión de Estados Unidos para combatir al narcotráfico después, pues, de esta declaración de Donald Trump. En donde dijo, muy polémica, por supuesto, México está gobernado por los cárteles, no tengo miedo, tengo un pueblo que me respalda. Ahí, pues, no sé si el pueblo, pero 8 de cada 10 encuestados está con Claudia Sheinbaum, eso es cierto. Dice que cuando tiene la certeza y la convicción, la certeza y la convicción, dijo, y sabes cuáles son tus principios, no puedes tener miedo. ¿Por qué uno va a tener miedo? Pero además el presidente Trump tiene su manera de expresarse, respondió pues Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, ayer obviamente fue un día de declaraciones, algunas se las adelantábamos, y pues le comento, la presidenta Claudia Sheinbaum habló también de los vuelos de drones de la Agencia de Inteligencia estadounidense, la CIA, en territorio nacional, y aseguró, no hay nada ilegal, pues forman parte de la, escuche usted esta información si es nueva, ya que la cuestionan, pues ya nos volteó la tortilla nuestra presidenta. Dice, no hay nada ilegal. Es que ya le habíamos pedido nosotros, la iniciativa, México pidió, que nos ayuden a espiar. Nosotros no tenemos con queso, pues ustedes ayuden. Digo que forma parte de la colaboración y cooperación de Estados Unidos con México. Este es el tema que empezó por esta nota del New York Times que recupera CNN y otras agencias en Estados Unidos en relación con el vuelo de drones en México, que aquí le anunciamos. Y mire, porque la parte del análisis, ¿por qué sospechamos de Claudia Sheinbaum en la declaración? Porque primero solo admitieron 2 vuelos, luego destapan que son 18, y aquí siguen se sigue con la narrativa esta de la táctica de los consultores políticos de la presidencia. No, vamos a bajarle, nada más digan que son 2. Días después, bueno, sí eran 18, pero pues en aguas internacionales. O sea, sí hay un muñequeo, hay un juego de parte de Presidencia de la República que no nos permite creer. ¿Por qué? Lo que yo le preguntaría a la presidenta, si estuviera en la mañanera, es, oiga, ¿y por qué no dijo esto desde el primer minuto? Y me respondo yo solito, es que era de seguridad nacional, no podíamos adelantar, que era una cooperación entre los 2 países y que nosotros lo solicitamos. Bueno, así las cosas. Y antes de la pausa, también pues recordarle que la presidenta de México renovó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional con este tipo de declaraciones, pero además subrayando que este derecho es inalienable para México. Esto durante la conmemoración, le platicaba yo, del 112 aniversario del Ejército Mexicano. Claudia Sheinbaum recordó que México es un pueblo capaz de enfrentar cualquier reto que se atraviese. En el aniversario del Ejército Mexicano, además, pues va a aplicar un aumento en el salario de los soldados y de los paisanos que pues se dedican a defendernos. Pues bien, una palomita. Se tardó mucho en llegar, pero ya hay un incentivo para los militares. Esto pasó el día de ayer, y esto es pues la cobertura que tiene para usted Oriente Capital, precisamente de la presidencia de la República. La bitácora nos marca una pausa. Regresaremos con el debate en relación con Yunes, con Miguel Ángel Yunes. ¿Qué le preguntan a la presidenta? ¿Qué responde la presidenta? De esto y más vamos a hablar después de esta breve pausa. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Este es el maravilloso mundo de Plata, donde tienes hasta 15% de cashback. Una tarjeta simple y segura. Solicítala este mes en platacard.mx y no pagues anualidad de por vida. Plata, simplemente maravillosa. Consulta CAT en platacard.mx.
Soy tu yo del futuro. ¿Escuchas eso? Sí, es el mar. Después de chambearle y ahorrar en Profuturo tantos años, al fin nos retiramos. Y sí, nos vinimos a vivir a la playa. Créeme, nuestro futuro pinta muy buena onda. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones. ¿Quieres disfrutar de una comida inolvidable con tu familia? Ven a Fonda Margarita Ixtapaluca y descubre el verdadero reino del sabor. Con una amplia variedad de platillos y un ambiente perfecto, Fonda Margarita es la elección ideal para desayunos, comidas y cenas. Visítanos en la carretera federal México-Puebla, kilómetro 31+200. Vive una experiencia única en Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor. De ti, Marín, dedo tengo de Cucaramaca. Ingeniera, ¿qué está haciendo? Decidiendo si le damos mantenimiento a nuestros camiones o compramos nuevos. Sin importar el tamaño de tu proyecto, negocio o empresa, con créditos flexibles BBVA puedes atender las necesidades del día a día y las de crecimiento. Conoce más en bbva.mx/créditos flexibles. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire. Así es, estamos con mucho gusto presentándole la información que necesita conocer antes de salir de casa. Mire, pues le invitamos a que descargue nuestro podcast. Estamos en las mejores plataformas, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es escribir Informativo Oriente Capital y ahí puede descargar el último episodio, el más reciente episodio que se sube pues al terminar nuestro informativo. Muchas gracias, de verdad. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music. Ahí nos va a encontrar pues en las mejores plataformas, en YouTube, podcast, etcétera. Ahí estamos. Gracias de verdad por su preferencia y nos da mucho gusto. Generalmente nuestros podcast escuchas están fuera de México. Así está, esa es la estadística que nos dan las plataformas y nosotros muy contentos de poder informarle a la distancia. Y por cierto, ayer se puso buena la discusión en la mañanera acerca de la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, que pues causó mucha polémica y se lo reportamos con mucha oportunidad aquí en Oriente, pues la afiliación de este exmilitante del PAN a Morena, pues ya tenía que llegar a la presidencia. Claudia Sheinbaum me aseguró que está bien que se abra el debate, no dio su opinión sobre esta decisión, lo que le dejó como tarea a Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, ex secretaria de Gobernación y ex secretaria de Trabajo del sexenio anterior. La titular del Ejecutivo destacó que Morena es un partido fuerte y sólido, tiene que resolverlo las instancias de Morena, tiene un excelente presidenta. Luisa María Alcalde oficialmente es excelente presidenta. ¡Wow! Bueno, lo hemos dicho aquí, amigas, amigos. Su hermanita ahora está en el aparato de justicia de la Ciudad de México y fue elegida, digamos, desde el punto de vista oficial, pues muy legalmente, ¿no? Y por mayoría y no sé cuánta cosa. Menos mal que ya hay una ley que muy pronto estará aprobada y todo contra el nepotismo. Menos mal. Excelente presidenta. Bueno, pues ya le puso nombre y apellido nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a la excelente Luisa María Alcalde. Bueno, qué cosas. En el tema de la seguridad le platicaba yo que fue capturado José Ángel El Güerito Canovio en Culiacán, Sinaloa. Es uno de los principales operadores financieros de Los Chapitos, el segundo al mando. Cayó a las 5:08 de la tarde en el fraccionamiento de Las Quintas, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Canovio se encargaba, dicen, de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional. Cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en Estados Unidos, en Chicago, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Como le decía, pues parte de esta estrategia en la cual pues sí se está moviendo el gobierno de México. Nos da gusto, le hemos dicho, no hay claroscuros, pues se está haciendo algo. Con López Obrador no se hizo nada. En 6 años no se hizo nada. Al contrario, por eso pues a todos nos sorprendió la liberación de Ovidio, ¿no? Y después lo reaprenden y todo lo que usted me quiera decir, pero pues la verdad, aunque lo defienda Claudia Sheinbaum y el mismo López Obrador, no pueden defender lo indefendible. La
payasada esta de abrazos no balazos fue un fracaso y aquí tenemos algunos resultados. Hay que decirlo así, ¿no? Y esto en el contexto de, ya estamos a 20 de febrero, ya se viene la revisión del TEMEC. Y ahí es donde, pues miren, nosotros hemos detenido a todos estos y hemos incautado tantas toneladas y etcétera. Por ahí va a ir el argumento. Ya lo adelantó Claudia Sheinbaum, lo dijo incluso en los primeros días de la presidencia del señor Donald Trump, que hoy cumple un mes en el cargo. Bueno. Pues una noticia triste, perdone usted, luego no quisiera informar este tipo de situaciones, pero el cuerpo del periodista sonorense Jesús Alberto Camacho Rodríguez, desaparecido hace 5 años, fue encontrado en el Servicio Médico Forense de Culiacán, Sinaloa. Su nombre apareció en un listado publicado por el colectivo Madres Buscadoras, con el objetivo de que sus familiares reclamen los restos. Jesús Alberto Camacho Rodríguez trabajó en diversos medios como El Imparcial, El Regional de Sonora, Extra de la Tarde y El Tribunal Yaqui. En otra información, en un velorio en Irapuato, Guanajuato, pues fue atacado, pues la gente que estaba ahí, resultaron una persona fallecida y 2 heridos. El ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche del miércoles en la avenida Mariano J. García, en la colonia Hacienda La Virgen, mientras se velaba a un hombre asesinado en la colonia Las Carmelitas. Testigos relataron que los agresores llegaron en camioneta y abrieron fuego contra los asistentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Irapuato confirmó el saldo del ataque a través de redes sociales y se solidarizó con las víctimas. Pues bueno, así las cosas. Y hablando de la violencia, Human Rights Watch señaló que la militarización de la seguridad pública en México y la politización de la justicia no ha reducido la violencia en México. Desde 2017, México ha registrado casi 40,000 homicidios anuales con 39,631 en 2024. Human Rights Watch, en su informe Doble Injusticia, las falencias del sistema de justicia penal en México en la investigación de homicidios, destaca que las autoridades no investigan eficazmente los casos. Eso lo sabemos los mexicanos. Y que la mayoría de las investigaciones no avanzan más allá de las etapas iniciales. Eso lo sabemos los mexicanos. Qué bueno que lo pone en la palestra Human Rights Watch. Y mire usted, para luego nuestros haters ahí en redes sociales, en TikTok, en X, nosotros también le ponemos la cola al burro, ¿no? Como en el juego. Esto viene desde el PRI que gobernó 70 años en México. No mejoró con el PAN, no mejoró con el PRI y con Morena tampoco ha mejorado. A ver si es cierto que con la reforma judicial, no es cierto, estoy siendo retórico, pero a ver si es cierto con esta reforma judicial, esto cambia. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Por lo pronto, Human Rights Watch enfatizó que en lugar de militarizarse deben mejorar las investigaciones y la supervisión de las fiscalías para garantizar justicia a las familias de las víctimas. La organización también sugirió planes estratégicos de persecución penal y la colaboración con Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armas. Además, pidió que se proporcionen recursos adecuados a las comisiones de víctimas y se fortalezcan las políticas públicas de seguridad. Y bueno, mire usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los diseños de las boletas de candidatos a jueces de distrito y magistrados de circuito, aunque los magistrados reconocieron que eran confusos. Lo dijimos aquí. Por mayoría de 3 votos contra 2, los magistrados rechazaron las impugnaciones que señalaban lo confuso de las boletas y otras faltas en su realización. O sea, un proceso que va con error. Y sí reconocemos que hay error, pero ni modo, la elección va porque va. Lo dijo Claudia Sheinbaum y nos jodemos todos. Ni modo. Bueno, o sea, va con errores. Las listas van con errores, los currículums van con errores, las boletas van con errores. La reforma judicial es un error. Por eso decía yo, ¿esta va a ser la solución de la violencia? Muy buena pregunta. Mire usted, vamos a pausa en nuestra pauta y vamos a regresar porque hay más. Aquí en el informativo de Oriente Capital tenemos la mesa colombiana con Jonathan Torregrosa. No se pierda, va a estar buena porque también hay elecciones en Colombia y ya están se están moviendo las aguas. Allá le tendremos los detalles, no se vaya. ¿Cómo están todos? Este es el informativo de Oriente Capital. Agradecemos mucho la plática de Jonathan Torregrosa, como todos los jueves. Jonathan, pues bienvenido a la mesa colombiana. Hay mucho que platicar. ¿Cómo estás? Excelente, amigo. Feliz de estar contigo y todos tus oyentes. Muchas gracias, Jonathan. Pues bueno, el título de esta charla es, pues, lo que le queda
a Petro, pero no nos espanten, yo no soy doctor, no estoy sentenciando a nada, pero le queda poco tiempo de gobierno, mi querido Jonathan. ¿Ya detectas tú como consultor político, primero, cuánto tiempo le queda gobernando y ya está en campaña, o sea, ya está dejando de gobernar y ya se está concentrando en hacer campaña para el siguiente año? Todo el tiempo, el que piense que el presidente está gobernando, pues está muy equivocado. El presidente no ha dejado de estar en campaña en ningún momento. Desde que empezó. Sí, él, digamos que el primer año pues estuvo bastante perdido, pero hoy en día estamos claros que está en campaña. Tanto es que lo que conversábamos en tu programa del desastre que fue el Consejo de Ministros de hace ya 15 días, él trató de culpar a su gabinete de ser ellos los culpables de la situación del país, lavarse las manos y decirle: yo sigo siendo el cambio, yo soy la revolución, pero mi gabinete no lo es. Pero yo sí lo soy, y es alguna manera de lavarse las manos y decir: hombre, ellos son los que no están ejecutando, pero yo sí soy la revolución, sigo siendo el cambio. ¿Y cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso, Jonathan, entonces? O sea, ¿está con más contrarios? ¿Por eso se atrevió a decir esto? No, él sigue teniendo las mayorías. De hecho, se reorganizaron ahora que comenzó la nueva legislatura. Se renunciaron todo su gabinete. En este momento todavía faltan 5 ministros por nombrar. No los nombra porque está en plena negociación con el Congreso. El partido el Partido Conservador siempre tiene participación, nunca están en desventaja. Aunque no tengan presidente, ellos siempre están gobernando. Hay partidos que siempre están acomodados de alguna manera. El Partido Liberal, una parte del Partido Liberal está con Petro. Él tiene mayorías de una coalición que se fue llamado el Pacto Histórico. Sigue teniendo mayoría, el cual algunos de ellos todavía le tienen toda la lealtad. Sin embargo, a veces en el discurso parece que atacaran a su propio presidente y líder. Entonces se nota que hay un desgaste natural de gobernar, que eso es natural. Sin embargo, creo que él está reorganizando sus propios cuadros. Es más, ya se habla de que muchos de los elegidos en el Senado no repetirían, por lo menos no por las listas de él, no serían llevados en las listas que él está organizando, sino que se renovaría, ¿no? Se renovaría porque primero no dieron la talla en el Congreso y muchos de los ministros pues aspiran a alcaldías importantes como la alcaldía de Bogotá o el Senado, y sería pues de alguna manera tratar de llegar a inyectarle votos a las presidenciales. Oye, entonces, ante este escenario, ¿cómo tomó el pueblo de Colombia este mensaje de que yo sigo siendo la revolución, yo sigo siendo el rey, pero pues los que no trabajan son los bueyes de mi compadre? O sea, ¿qué le espera a Colombia ante este escenario, mi querido Jonathan? Qué bueno que me preguntes eso. Bueno, a Colombia en este mandato de Petro le queda 9 meses de gobierno. En estos 9 meses de gobierno le augurio a Colombia 3 puntos. Primero, estamos en conmoción interior, son más impuestos que vienen para los colombianos por la conmoción interior, y vamos a estar en conmoción interior, yo calculo que casi los 9 meses completos. Entonces, con estos 9 meses completos de conmoción interior, puedes hacer muchísimas cosas sin que el Congreso te esté, sin pasar las iniciativas por el Congreso, no necesitas autorización del Congreso. Entonces vas a poder gobernar libremente en estos 9 meses. Es lo primero que veo que nos puede estar pasando. Tenemos conmoción en el Catatumbo, no hay interés de solucionar el Catatumbo, entonces va a estar en estos 9 meses bajo conmoción interior, con la libertad que este artículo de la Constitución nos lo permite, que lo conversamos en tu programa pasado. Entonces yo creería que va a tener esa libertad de no tener que ir al Congreso para cualquier decisión, ¿cierto? Eso es importantísimo. Lo segundo que creo que va a hacer Petro en estos 9 meses es mandar mucho a la gente a la calle. Él tiene algunas reformas que están siendo revisadas en la Corte Constitucional. Sabemos que a Petro no le gusta que le revisen sus iniciativas, y cada vez que no le aprueben una de las iniciativas que están pendientes, como la pensional, como hay unos temas, también una reforma en cuanto a la contratación estatal y en algunas otras reformas que han presentado y que están en estos momentos en estudio de la Corte Constitucional, lo que esperaríamos entonces es que va a mandar a la gente a la calle a marchar, de alguna manera a protestar
y a tener todo el tiempo el país en llamas, todo el tiempo el país incendiado, a los educadores marchando, a los sindicatos marchando, todos en contra de las reformas que la Corte Constitucional está revisando, y es una manera de decir, yo quiero hacer el cambio, yo lo trato de hacer, pero es que no me lo dejan hacer. Yo primero toca convencer al Congreso y segundo llega la Corte Constitucional y me tumba todas las iniciativas de cambio. Entonces salgamos a la calle, y él sabe manejar muy bien el tema de la calle, ¿no? Él sale a marchar, es el único presidente de Colombia que ha salido a marchar, lo hizo en Barranquilla hace una semana. Entonces va a salir a marchar, y ese es su estado natural, donde se encuentra cómodo, donde su nicho que yo le pongo es el 35 o 40% de la población electoral de Colombia, él lo sigue manteniendo. Él ha logrado fidelizar sus militantes. El voto duro, digamos. El voto duro él lo tiene muy fidelizado, y a él ese voto duro es el que él le habla. A ese voto duro es el que ha sabido mantener, y él sabrá, pues, después de esto, ver cómo hace para llegar a buscar el voto blando. Pero él, lo primero que tiene que hacer es tener sólido su voto duro, ¿no? Hoy te preguntaría, Jonathan, en ese contexto, ignorando algunos detalles de la cultura colombiana, pero por lo que nos acabas de explicar, desde el punto de vista de la consultoría política, si yo soy un ciudadano de a pie que casi no leo los periódicos y de repente me entero que Petro mete una reforma constitucional para ayudar, como ya explicaste, alguna causa, y el Congreso le dice que no, y los juzgados le dicen que no, pues yo voy a decir, oye, estos no le están haciendo caso. Entonces, yo me voy a ir del lado de Petro. Estoy hablando en un escenario. ¿Tú crees que la gente lo está cachando así? Porque entonces es muy hábil Petro, capaz que dice, voy a arreglar el Catatumbo, pero ellos no quisieron. Claro, es muy hábil, es muy astuto, no lo llamaría inteligente, pero sí lo puedo llamar muy astuto, muy audaz. Por algo lleva más de 30 años en política, ocupando todos los cargos de elección popular que ha podido ocupar, desde concejal, representante, alcalde de Bogotá, la ciudad más importante de Colombia, políticamente y económicamente hablando, y hoy pues siendo presidente de la República. Él va a saber llevar eso muy bien, y lo está haciendo. El tercer punto que me lleva a esto, de lo que tú me estás preguntando, es que él ahora está diciendo que le van a mandar unos misiles a sus aviones. Entonces, él maneja esto muy bien, los tres puntos que te decía. Primero, mandando a la gente a la calle a protestar porque no le están aprobando las reformas. Segundo, conmoción interior en estos 9 meses. Y tercero, hacerse la víctima. Porque como soy el Robin Hood y no me dejan hacer las cosas, entonces yo soy el bueno que tengo que seguir luchando contra el estamento, contra el sistema, y yo soy la revolución, no mi equipo, no mi gente, no eso. La revolución soy yo, él la encarna de alguna manera, y por eso me están persiguiendo. El otro día estaba decía que venía un golpe de Estado, y ahora dice que tiene información de inteligencia en la cual hay 2 misiles listos para tirarlo al avión presidencial y acabar con su vida. Entonces esto incendia de alguna manera ese nicho político que tiene, y los mantiene todo el tiempo en la polarización y todo el tiempo incendiados en redes y en las calles, con el apoyo intacto de ese grupo y de ese nicho que estábamos hablando claramente, que es su voto duro, ¿no? Entonces, políticamente, como estrategia, es lo único que tiene y le funciona. Él sabe que él llegó al poder por ese discurso del cambio, y de que voy a cambiar todo y voy a revolucionar todo, y de que soy yo contra todos los ricos del país que han tenido el poder durante muchísimos años. Creo que hay cosas que destacar, obviamente, pero sí es muy cierto que es una estrategia para poder de alguna manera lavar la poca ejecución que ha tenido, porque de ese cambio pues todavía estamos esperando muchísimos resultados. Y claro, eso va a ser la solución. Es que el Congreso no me apoyó, es que las Cortes no me apoyaron, es que las grandes maquinarias no me apoyaron, y los medios de comunicación los tengo en contra, y por eso a mí me toca tuitear, y me toca ir a las redes, y me toca tener los bodegueros para poder de alguna manera llegar. Y le ha funcionado lo que hablábamos en ese momento. Él mismo lo dijo, yo pongo un tuit y realmente Colombia entera se paraliza. Él transmitió el Consejo de Ministros y fue el programa más visto en Colombia.
y más. Wow. Mira que pasaron 15 días y todavía no lo supero y seguimos hablando de alguna manera puede sacarse algo bueno de eso. Se apartó de sus ministros y él sigue tratando de lavarse. No sé si sus ministros no entendieron cuando peleaban entre ellos. No sé si sus ministros no entendieron cuando lavaron la ropa sucia frente a todos los colombianos. Claro. Trató de lavarse las manos y de alguna manera le ha funcionado para su nicho, ¿no? Para tener al diputado su voto duro. Bueno, pues a todos los que acaban de encender la frecuencia de Oriente Capital, bienvenidos. Estamos platicando con Jonathan Torregrosa por allá en la hermosa Barranquilla, Colombia, porque bueno, estamos en este tema de la sucesión que ya está más calientito. Y te quisiera preguntar precisamente como experto en comunicación política y aparte, bueno, pues como colombiano de cepa, ¿hay en la oposición hay alguna figura que pueda competirle a Petro? O sea, contra este voto duro, o sea, que le pueda dar la vuelta con otro tipo de propuestas, o este discurso incendiario le puede aguantar 9 meses. En la oposición como candidato presidencial. Sí. Creería que sí, pero yo pienso que Colombia para estas próximas elecciones debe apuntarle a no más polarización. Yo creo que Colombia debe apuntarle a un político primero que demuestre capacidad de ejecución. Es decir, que muestre que cuando ha gobernado ha hecho las cosas bien. Eso es importante, que muestre su experiencia, porque aquí está demostrado que no hubo experiencia y hay otros candidatos que están de pronto punteando en las encuestas, pero como gobernantes no tienen experiencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no puedo llegar a decir quiero ser presidente, pero no tengo ni idea de cómo serlo. Yo no puedo decir voten por mí para ser el cargo público más importante del país, pero yo nunca he sido ni siquiera líder de mi barrio. Entonces, la experiencia se necesita. Yo no puedo decir que no puedo ser político profesional y pretender ser presidente. Esa es por eso yo pienso que Colombia debe apuntarle a las personas que sí han tenido la experiencia y que no se preste para el juego de la polarización. Yo pienso que Colombia debe pensar en que ya está bueno, porque la polarización no nos ha hecho nada bueno. Nos ha dejado muchos odios. Entonces hay que buscar un profesional que una al país y que brinde soluciones y que lo mejor que todo tenga evidencias con sus gestiones en sus alcaldías, con sus gobernaciones, con hechos lo que ha logrado, ¿no? Un buen ejecutor. Y primero de todo. Segundo, honrado. Importantísimo, porque en Colombia el problema más grande que tiene Colombia es la corrupción. Entonces, tener un candidato que haya ocupado alcaldías o gobernaciones y que no tenga un escándalo y que no le puedas decir corrupto, debe ser la persona. Y no sé si ya me estás escuchando, ya estás viendo para dónde voy. ¿Cuál es ese candidato? ¿Tú crees que podría ser ese candidato que de alguna manera podría ir llenando sus requisitos del grupo que tenemos? Yo creo que tú estarías de acuerdo contigo cuando te digo que de pronto Sergio Fajardo es la persona que de alguna manera pueda ir llenando esos requisitos, ¿no? Podrán decirnos tibios ahora mismo. Yo no conozco a Sergio Fajardo, no tengo el placer. No hago política con él. Estamos hablando es como consultores, qué es lo que uno considera que necesita Colombia. Ya Colombia no necesita más polarizaciones. Colombia necesita una persona que cuando tuvo la oportunidad hizo las cosas bien. La otra persona que va de candidato dice, yo nunca me he medido electoralmente, yo nunca he ocupado un cargo público, pero yo desde la revista en la que trabajaba, por eso me da a mí el derecho para llegar al poder. No. Fajardo lo hizo bien en la alcaldía, Fajardo lo hizo muy bien en su gobernación en Medellín. Entonces no podemos negar eso. Entonces son el tipo de personas que creo que son honradas y dignas, porque es que hay que devolverle la dignidad a Colombia. Hay que devolverle que volvamos a las buenas costumbres, a la moral y las buenas costumbres que nos enseñaron en nuestros colegios católicos en su momento. A eso le falta a Colombia. Hay demasiado exceso de irreverencia, demasiado informalismo. Tenemos unos ministros sin ningún peso ni criterio académico. Eso ya no puede ser. Entonces, no puedo premiar con el perdón de mis compañeros influencers o de mis amigos que se viven de esto,
yo no puedo premiar a esta persona por encima de una persona que tiene un doctorado y que se ha armado toda su carrera para ser ministro. Entonces yo no puedo ser porque es el militante que tiró piedra conmigo desde la universidad pública hace 20 años, solo por ser mi amigo o porque me cargaba la maleta, va a ser un ministro. Entonces necesitamos una persona que tenga la capacidad y la coherencia para armar un gabinete de peso. Eso es importante. Un gabinete realmente que tenga capacidad de ejecutar. ¿Cómo es posible que yo en el gabinete tenga una persona que diga, presidente, yo a usted lo amo? Como lo dijo Gustavo Bolívar. En un momento que están regañando, en un momento que están en evidencia que no hay gobernabilidad. El problema no es que lo ame, ni que se le exprese. El problema es que se expulsó políticamente porque puso en juicio su propio criterio. Tampoco podemos llegar hasta allá. También que se pueda tener unos liderazgos y unas admiraciones, pero ya eso se convierte en una religión. Entonces, ¿cómo pretendes tú llegar al poder y lanzarte a la alcaldía de Bogotá, en el caso de Gustavo Bolívar, solo con un discurso de que porque ama al presidente entonces piensa que todos los votantes de Petro van a votar por él? Está muy complicado por ese lado. Y sin querer me hiciste lanzar al agua y mencionar a Fajardo. Como te digo, no lo conozco, quisiera tener el gusto de conocerlo. Sí. Personas que yo te iba a decir era por quién no votar, pero decir una persona que me parece honesta, digna, que realmente podría ser una buena oposición, porque es que la oposición dura, lo que se esperara que era la oposición, que es el Centro Democrático y Cambio Radical, tenemos que decirlo, no han hecho una gran oposición, teniendo en el Congreso, ¿no? Entonces, por eso uno dice, bueno, si ellos tuvieron la oportunidad de hacer una muy buena oposición y no la hicieron, no tuvieron los criterios claros para hacer una buena oposición, entonces, hombre, yo pienso que la verdadera oposición es la persona que se ha venido lanzando ya varias veces sin dar su brazo a torcer, porque se ha podido unir en las elecciones pasadas. Cuando el jefe de debate de Petro lo buscó y le dijo, únete a nosotros. Y él dijo, primero está mi criterio. Primero está mi criterio. Entonces, son de las personas que uno puede ir diciendo, hombre, si hay personas que puedan competir, son las personas que realmente han hecho la oposición toda la vida, no las que encontraron la oportunidad en hacer oposición para hacer su plataforma política. Te quiero preguntar, en este contexto, muchas gracias por ponernos el panorama, ¿no?, de cómo está la oposición en Colombia, porque 9 meses se pasan volando. Quiero preguntarte en ese sentido, uno, ¿cuándo es la elección y cuándo empezaría el registro de candidatos? Nada más para tener ese dato. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, se la hice también a nuestro querido amigo y también ahora sí que compañero de penas aquí en Oriente Capital, el buen Martín Sosa, que desde Argentina pues nos regala el panorama de nuestros hermanos argentinos en relación a personajes como Milei, como Donald Trump, como el mismo Petro. Preguntarte a ti como, esa es la segunda parte de la pregunta. La primera es más técnica, ¿no? ¿Cuándo empieza el proceso electoral? ¿Cuándo tiene que renunciar Petro? No sé si en Colombia hay esa figura. Aquí en México tiene el que quiere ser candidato a lo que tiene que renunciar a un puesto público. Pero en ese sentido, ¿se puede construir un Petro, un Milei, un Trump, un Fidel Castro dándole clases de actuación? ¿Eso se puede lograr? Bueno, en Colombia la reelección está prohibida desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Siempre estuvo prohibida la reelección en Colombia. En Colombia hay que aclarar que nosotros solo tenemos cuatrienio. Algunos dicen que es un tiempo muy corto. Algunos dirán, si no están de acuerdo el gobierno, dirán que 4 años son mucho. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aclarar. En este tiempo que queda, no tendría que renunciar, pero es que también tengo que aclarar que Uribe fue el primer presidente que se reeligió en Colombia porque cambió la constitución y eso le costó políticamente muchísimo, porque quedaron muchísimos escándalos, porque quedó comprobado. Es más, muchos de sus ministros están prófugos del país todavía para no pagar condena. Lo que le costó esa reelección, porque quedó claro polémicas tan grandes como la política, que era una senadora a la cual quedó demostrado que por medio de entregarle notarías y cargos públicos importantes votaran a favor de la reelección para cambiar la constitución de Colombia.
Entonces Juan Manuel Santos encontró ya la figura de la reelección y la utilizó y se reeligió, pero cerró la puerta, como decir, yo soy el último que se va a poder reelegir. Entonces, constitucionalmente a Petro no se puede reelegir, al menos que en conmoción interior, al menos que un fast track pueda lograr hacer un cambio constitucional de una manera, primero que todo, aberrante y segundo, de una manera extraordinaria para poder lograr esa figura, que la veo compleja. Lo otro es que mande a alguien de su equipo y lo haga y trate de gobernar en cuerpo ajeno, ¿no? Entonces, sea él un jefe de debate de algún candidato que lleve, que yo calculo que es una mujer y que calculo que es de su gabinete más cercano, que es el que va a terminar llevando a la presidencia, esperando lograr endosar la votación que él bien ha construido y que ha alimentado. Esa sería la tercera figura. Él de hacerlo, pues yo calculo que lo puede hacer perfectamente. Yo te decía que Petro maneja más o menos el 40% del electorado en Colombia. Muchísimo. Es muchísimo. Entonces, él con unos aliados podría llegar al 50% facilito. O sea, con el 51% del electorado en Colombia, ya eres presidente y lo ganas en primera vuelta. Entonces, si estas personas que empiezan a llegar al poder, de alguna manera, se dan cuenta que esto va a pasar, o se unen, o Petro vuelve a poner presidente. No está mal si Petro pone una buena candidata y gobierna bien, porque es que Petro llegó al poder porque la derecha lo hizo muy mal en Colombia. Eso también hay que decirlo y es la verdad. A la gente no se le puede olvidar por qué llegó Petro al poder. Petro llegó al poder porque Uribe lo hizo un nefasto sus últimos periodos. Duque fue el jefe de debate de Petro. Duque hizo un gobierno malísimo. Por eso es que logró llegar Petro al poder. Entonces no podemos perder de vista eso. Petro también llega al poder porque los demás candidatos no fueron muy buenos. Ahora que hablamos de Fico, para no hablar de Rodolfo Hernández porque murió, que fue el que sacó la segunda votación, sacó más votación que Fico sin tener la estructura política ni los apoyos de todos los senadores que tenía Fico. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, nos vuelven a elegir a Petro o salen figuras que realmente tienen un criterio político, que realmente han ocupado cargos y han demostrado las cosas bien, para que realmente llegue a Colombia una solución y un alivio a las cosas que están pasando. Porque es que tenemos que decirlo y tenemos que ser muy claros en eso. Hay un déficit grandísimo socialmente hablando. Entonces yo creo que ahí es donde entran a jugar unos aspirantes que de pronto ahorita no podríamos estar diciendo porque estamos muy lejos todavía, pero yo diría que si hacen una buena estrategia de comunicación, si se rodean muy bien, yo creo que pueden estar en una pelea y podrían estar ellos llegando a una primera o una segunda vuelta si logran hacer una buena. Pero no las veo en la oposición que está hoy en el Congreso. La veo en las personas que decidieron hacerse a un lado, dedicarse a la academia y decir, voy a seguirme preparando para de alguna manera vivir de esto y no vivir de los contratos públicos y llegar sin ningún recomendado o sin tener compromiso al debate electoral nuevamente. La dignidad creo que es la palabra que debemos utilizar de ahora en adelante, porque en el gobierno de Petro nos dejan muchas deudas, hay que decir. Oye, entonces, bueno, perdón, que soy periodista chismosote. Ya soltaste el nombre de Sergio Fajardo. Hablaste de una dama que podría estar en el gabinete de Petro. ¿Quién crees que podría ser? Para empezar a poner en un post-it los nombres y le vamos a dar seguimiento en estos 9 meses, cómo se va desarrollando. Bueno, si es hablando de damas, Gustavo Petro está muy bien rodeado por varias mujeres. Todavía tendría tiempo Laura Sarabia, pero no le veo el talante. Está Pizarro, la hija del comandante insignia del M-19. Está Mohamed, que es una figura importante, pero creo que ella va a hacer el ejercicio para después lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Creería yo que eso es lo que ella va a hacer. Pero hay una figura que es Corcho, que viene de ser ministra de Salud, ya renunció hace tiempo y que está en cada metro de Colombia, en campaña con tiempo.
La veo muy bien con las bases del mismo petrismo, la veo muy bien coqueteándole a otras bases que no son de pronto tan de izquierda. Entonces, creo que él tiene candidatos de peso que podrían dar la sorpresa. Ok, entonces, ¿cuándo es la elección? O sea, es el 2026, pero ¿en qué mes? Porque dices, hay primera y segunda vuelta, y entiendo que hay segunda vuelta si están muy empatados los votos. Sí, correcto. En junio, primero son las parlamentarias que son en marzo. Ok. Entonces, para diciembre de este año tenemos que tener claro, antes de diciembre de este año tenemos que tener claro los candidatos a parlamentaria y los candidatos a presidente. A presidencia. Sí. No, pues ya, la verdad queda poco tiempo. La verdad Sí. queda poco tiempo. Estamos hablando de noviembre de 2025 y ese tiempo, mi querido Jonathan, se nos va a ir como agua entre los dedos. Eso te lo puedo. Es que pasa algo muy chistoso. Uh-huh. Los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, que son muchos, los precandidatos, son más de 35 precandidatos, ya están en las calles, ¿no? Ya están haciendo ruido. Oh. ¿Y no es ilegal? Y los parlamentos, sí, pero como precandidatos, ¿no? Como precandidatos. Okay. O sea, como no, precandidatos. No, legalmente son 3 meses antes, ¿no? Porque no hay nadie inscrito okay. como candidato. Como Okay. precandidatos están visitando y lo disfrazan, su campaña la disfrazan de convenciones, de reuniones para hablar de país, más no de proselitismo, porque realmente no están inscritos como candidatos y no están pidiendo el voto puntualmente, sino Claro. hablando de país para de alguna manera, pero uno entiende que están en una, digamos, en la pre-campaña. Claro. Me presta su credencial, por favor. Le voy a tomar una fotito. Qué bueno que vino. Un cafecito tómese aquí, ¿no? Exacto. Entonces, estos que están en pre-campaña son los presidenciables, ¿no? Pero los parlamentarios están muy quietos. Los parlamentarios no están en la calle. Los parlamentarios están, yo creo que algunos están mirando cómo va a ir el país. Uh-huh. Porque yo creo que algunos están diciendo si el gobierno de Petro vuelve a elegirse, pues no. Creo que mejor van a un costado, creo que están viviendo mucho qué van a hacer. Entonces, siendo las parlamentarias primero, veo que muchos parlamentarios están muy quietos todavía, no los veo muy motivados, creo que están muy golpeados algunos. Entonces, es un tema curioso que a pesar de que son primeros en sus elecciones, los vemos un poco quietos. Creo que es que ellos están esperando ver cómo se va a organizar las listas, cómo le va a ir el país para poder tomar decisiones de qué posturas tomar. Entonces, las parlamentarias las veo bastante pasivas en estos momentos. Oye, para cerrar, me hiciste como los toreros, así, ¡ole! Y se fue ahí el Ray en banda. ¿Se puede construir un candidato como decía, como Milei, como Chávez, o sea, se puede construir o ya el candidato debe tener esa personalidad? Te lo pregunto como consultor político, se lo pregunté también a Martín Sosa, a todos se los pregunto, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Es que pueden pensar que si tú tomas unas clases te conviertes en un Milei o te conviertes en un Petro, ¿no? O sea, el coaching para hablar en las cámaras y dar discursos le ayuda a los candidatos, pero de eso a convertirse, como tú dijiste una palabra clave, que es líder, y un líder pues tiene que demostrar con capacidad, tiene que demostrar con inteligencia, conciencia, que puede estar al frente de un cargo, ¿no? Sí, correcto. Yo pienso que un líder se nace, eso está claro, pero hay líderes que se nacen, pero hay que pulirlos, ¿no? Como los diamantes brutos. Entonces es donde aparecen los que se dedicaron a estudiar esta ciencia, para algunos pseudociencia. Yo sí creo que Milei tiene sus talentos naturales, pero yo sí creo que Milei es de alguna manera un producto de la consultoría política. Yo creo que Milei sí tiene sus talentos naturales, porque sería innegable, pero es que Milei, acuérdate que Milei fue noticiero por noticiero, entrevista por entrevista, de alguna manera asesorado, de alguna manera entendiendo lo que el país necesitaba. Okay. Colombia pasa lo mismo. Hay una candidata que dice entender que es ser un antipetrista y decir, yo voy a llevar las banderas del antipetrismo. Y entonces no propongo nada, pero no voy a votar, voy a hacer todo lo contrario de lo que Petro representa. No tengo experiencia, no he gobernado, pero yo sí soy honesta y yo sí lo voy a hacer bien, confíen en mí. Entonces sí hay
esa figura que la está construyendo, y de hecho la está construyendo con los mismos asesores de Milei. Los asesores económicos de Milei, para que te rías un poco, los asesores económicos de Milei, cuando Milei en factores económicos hoy en día está bastante cuestionado por la criptomoneda, son los mismos asesores de una candidata presidencial en Colombia. La cual a cada pregunta dice: ya mis expertos, mis duros, mis asesores económicos están revisando para cuando me tengan listo esto, yo les haré las propuestas. Ahorita todavía no las tengo listas. Por eso te decía, un candidato de peso que si tenga sus propuestas listas, que sea un académico, una persona que realmente puede arreglar este tema económicamente hablando, que al fin y al cabo muchos de nuestros problemas se reducen a eso, al tema de economía. Teniendo una buena economía vas a tener una mejor inversión social, así de sencillo. Sí. Y cierro con dos ideas. Tenemos un minutito, mi querido Jonathan, para cerrar esta plática sabrosa como siempre. Te pregunto, ya en la agenda mediática, ¿ya se olvidó el tema de las mamás buscadoras y el tema del Catatumbo, o eso sigue en segundo plano? Te comento algo muy curioso. Siguen los partidarios de Uribe borrando las bardas, no me digas eso. Sí, pero es que a pesar de que ya el tema y la opinión pública está en otros ámbitos, en otras discusiones, me llama mucho la atención que son los seguidores de Uribe los que están pintando las paredes. Entonces es cuando yo digo, no, pero es que estos seguidores de Uribe también lo que hacen es buscar la polarización todo el tiempo, porque es que la necesitan, porque es que Uribe, si no tiene polémica, no tiene nada que aportar tampoco. O sea, necesitan la polémica para sobresalir. Entonces yo digo, cuando ya los contradictores, que son, llamémoslo, los partidarios de izquierda, están quietos, ya pintaron sus murales, que están tranquilos en otros temas, son los mismos los de Uribe que parece que quisieran seguir que fueran los que quisieran seguir con la polémica. Entonces esa es la parte donde uno dice, no, definitivamente la polarización es el mejor negocio que hay políticamente hablando. Híjole, pues qué terrible, porque así como nos lo pintas, pues parece una estrategia muy torpe, ¿no? Es como si yo voy a la misa de Navidad al Vaticano vestido de diablo y digo que viva el infierno, ¿no? O sea, pues me van a correr de ahí. Qué barbaridad, ni hablar. Pues parece que la estrategia no anda muy bien por allá, pues con los de Uribe, sobre todo, pues me parece que polemizar por polemizar es un gran error. Jonathan, muchas gracias. Luego platicamos la próxima semana cómo sigue el tema en Catatumbo. El tiempo se nos terminó. No crea usted que no queremos entrarle a la charla. Y pues te mando un abrazo hasta la hermosa Barranquilla, mi querido Jonathan Torregrosa, consultor político desde Colombia, que ya nos adelantó parte del panorama, porque se va a poner bueno el tema de las elecciones en esta hermosa nación, Colombia. Muchísimas gracias a ti, un saludo, y los invito a que te sigan en todas las redes, en tus podcasts que están buenísimos, y para seguir informados. Un fuerte abrazo. Gracias, Jonathan. Continuamos con más aquí en Oriente Capital, no se vaya.